he estado desarrollando una serie que los miércoles que se titula ¿por qué no crecemos? Y hemos estudiado las causas por las que nuestro crecimiento espiritual se trunca, las causas por las que a veces las cosas no nos salen bien, y hemos estado desarrollando un estudio sobre el libro de los jueces, porque la etapa del periodo de los jueces es una etapa en la que no se tuvo crecimiento espiritual en el pueblo de Israel. Estuvieron estancados, con altas y bajas, pero en un estancamiento. Y hace una semana hablamos sobre el nacimiento de Sansón, y mire, Dios tenía en su corazón iniciar una obra grande con Sansón. Él es uno de los personajes de la Biblia más conocidos, y Dios estableció un requisito indispensable en la vida de Sansón para que él pudiera realizar la obra que el Señor había dispuesto. Los hijos de Israel, especialmente las tribus del sur, habían estado bajo la opresión de los filisteos por muchos años, y Dios determinó: es tiempo ya de liberarles. Y así se presenta a la que va a ser en ese momento la madre de Sansón, y le dice que ella durante el periodo de su embarazo y Sansón durante toda su vida deben de guardar el voto nazario, que es un voto de consagración. Y si usted quiere saber un poquito más sobre el voto nazario, pues puede ver la predicación en la que toco el tema del nacimiento de Sansón, y ahí lo abordo con una mayor amplitud. Pero este voto implicaba esta separación de Sansón en su vida física y espiritual para realizar el trabajo de Dios. Mire, las obras grandes de Dios requieren de un compromiso grande por parte de nosotros. Si usted quiere que Dios le utilice, una cosa que necesita forzosamente es llevar una vida de santidad. Dios no va a utilizar a alguien que no está en santidad. Y si quiere que Dios haga grandes cosas con usted y a través de usted, necesita un compromiso de la misma proporción para con Él. Y eso es lo que se está pidiendo de Sansón. Y mire, Sansón representa al pueblo de Dios en muchos sentidos, porque al igual que la nación de Israel, él fue separado y consagrado por Dios para que le sirviese, al igual que usted. Dios le salvó y le consagró, y está en el corazón de Dios usarle. Es algo que yo he mencionado en repetidas ocasiones. La mayoría de las personas cree que Dios solamente usa a los que estamos de este lado del púlpito, pero no es así. Nos utiliza a nosotros de una manera, pero a usted le puede usar también de otras maneras. Todos hemos sido dotados de dones que Dios quiere usar. Y si se pone usted a analizar, se va a dar cuenta que pues Dios le ha dado varias habilidades, y todas son valiosas delante de Él. Todas están incluidas dentro de su plan. Dios le quiere usar, pero necesita estar alineado con Él, porque Él no va a usar a una persona que no le honra. Y así fue separado Israel
¿Para qué separó Dios a Israel? ¿Para qué los sacó de Egipto? Para servirle, para hacerlos una nación que fuese ejemplo a las demás. ¿Y para qué separó a Sansón desde el nacimiento? Para servirle. ¿Para qué le ha salvado? Para que le sirva también. Además, Sansón fue bendecido por el Señor y a él se le dio un don extraordinario, ¿no? Muy fácil de notar, que era la gran fuerza que se manifestaba en él cuando el Espíritu del Señor venía sobre su vida. Y tenía un propósito esta gran fuerza, o sea, no se la dio Dios nada más para que la presumiera y fuera el hombre más fuerte del mundo. Tenía un propósito militar. Dios va a usar a Sansón para empezar a liberar a los hijos de Israel de la mano de los filisteos, como le había comentado, pero los filisteos en este momento no le tienen miedo a los israelitas, para nada, y necesitan una figura a la cual temer, y esa figura va a ser Sansón. Dios va a realizar prodigios militares a través de él. Entonces, este don de Sansón tenía un propósito, por eso le digo que sus dones tienen un propósito. Las habilidades que Dios le ha dado tienen un fin, tienen una razón de ser, no son para su propia satisfacción, son para ser operadas y utilizadas por Dios. ¿Quiere saber en qué lo quiere usar el Señor? Pregúntenle y le va a contestar. Es algo que yo he recalcado varias veces. Pregúntele y Dios le va a enseñar cómo lo quiere usar y para qué sirven los dones que Él le dio. ¿Le importa a Dios su edad? No. El viernes en la oración estábamos viendo a Simeón y a Ana, que fueron dos ancianitos, los dos eran ancianitos, usados por Dios en los primeros días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. No sabemos cuántos años tenía Simeón. Ana tenía por lo menos 104 años, entre 104 y 105, y Dios la usó. Porque para Dios la edad no es una barrera. Él le puede usar hasta el último día de su vida, si usted se deja usar. Dios no lo va a obligar a dejarse usar, pero si usted se pone en sus manos, Dios puede hacer grandes cosas a través de usted. Lamentablemente, Sansón no solamente representa al pueblo de Dios en los aspectos positivos, sino también en los negativos, porque al igual que la nación de Israel no le fue completamente fiel a Dios y con sus acciones constantemente retó al Señor, y ese retar al Señor trajo terribles consecuencias sobre su vida. Y nuestro mensaje se titula El peligro de retar a Dios, y vamos a ver cómo Sansón constantemente estuvo retando a Dios, constantemente estuvo en el límite y en el filo de la navaja delante de Dios. Vamos, por favor, a Jueces capítulo 14, versículo 1. Si usted lee en el capítulo anterior,
va a encontrar en los últimos versículos que se menciona que Sansón empezó a ser usado por Dios. Hasta el capítulo 13 nos encontramos a un Sansón que está bajo la autoridad de la casa paterna. Y mientras eso sucede, todo está bien. ¿Por qué? Porque sus padres procuraron que Sansón pues viviese de acuerdo al voto nazario, al voto de consagración en el que se había establecido como requisito para ser utilizado. Pero los hijos no siempre van a estar bajo la casa paterna. Llega un momento en el que es necesario que crezcan y se desarrollen y lleven su vida, y a partir del capítulo 14, Sansón entra en ese punto de su vida, y al igual que el resto de los hijos de Adán, Sansón fue dotado con libertad, con libre albedrío, y fue capaz de decidir, y empezó a decidir mal. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y vamos a analizar este pasaje detenidamente, porque si no podemos llegar a malas interpretaciones. Aquí hay varios detalles que necesitamos tomar en consideración, y lo primero que tenemos que resaltar es lo que sucede en los 3 primeros versículos. Aquí hay una falla grave por parte de Sansón, porque él se fue a Timnat, una ciudad filistea, a ver qué había por ahí. ¿Y qué cree que pasó? Pues que encontró una muchacha que le gustó y se enamoró de ella. Y aquí hay una lección para los jóvenes. El simple hecho de considerar el poder tomar una pareja entre los no conversos es algo sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque si lo consideran y le buscan, ¿qué creen? Van a encontrar. Pues es lo más natural, ¿no? Hay un montón de muchachas y muchachos en el mundo. Alguno va a ser de su agrado y alguno les va a prestar atención. Eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón no tenía a qué ir a Timnat, pero él ya iba con una disposición. Le dijo: pues a ver qué pega, a ver qué hay. Y si pegó algo, sí le llamó la atención a alguien, y ahí se empezó él a embarcar en un problema. ¿Por qué? Porque Sansón es joven, enamoradizo, y el amor tiene la facultad de nublar la claridad del pensamiento. No es algo malo, pero lo puede hacer, lo hace. Tiene la facultad de nublar el pensamiento. Y en el caso de Sansón es algo muy malo. ¿Por qué? Porque él está violando
explícitamente una ley establecida por Dios en dos lugares dentro de la ley de Moisés. Acompáñame a ver dónde. Éxodo capítulo 34, versículo 15. Éxodo capítulo 34, versículo 15 dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. En Deuteronomio, si quiere no vaya ahí, yo se lo leo, pero si lo quiere anotar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. El Señor dijo: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mira, hay pasajes de la Escritura que necesitan pues de estudio para tener una correcta interpretación, pero estos no ocupan de muchísima habilidad y de herramientas complicadas para entender qué es lo que Dios estaba diciendo ahí. Cualquier lector en este tiempo, no necesitamos remontarnos a las costumbres del tiempo de Moisés para entender que lo que Dios nos está diciendo aquí es: no te cases con los pueblos ajenos, no te unas en matrimonio con alguien fuera del pueblo de Dios. Así de sencilla es la interpretación. Pero hay un detalle aquí importante, y es que dentro del el compendio de la ley de Moisés, dentro de los 5 libros de la ley de Moisés, vemos a Dios repetir el mismo mandamiento hay una repetición, se señala 2 veces. Eso que nos indica, si Dios repite las cosas es porque hay que prestarle atención. A todo hay que prestarle atención. Pero cuando Dios repite algo es porque es muy importante. Y consideró esto tan importante que lo plasma en Éxodo, y en la última etapa del ministerio de Moisés lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque es importante que el pueblo de Dios lo entienda y lo aplique. ¿Por qué la falla de Sansón es tan grave? Porque él no es un joven común. Él en este momento es juez de Israel. ¿Y cuáles son sus funciones? Su función es velar, entre muchas otras, pero una de las más importantes es velar porque la ley de Moisés se cumpla entre el pueblo de Dios. ¿Qué implica esto? Él debe de conocer la ley de Moisés. Cuando hay un conflicto entre los israelitas por alguna cuestión dentro de la ley, van con Sansón y él pues da una sentencia, hace un juicio. Cuando hay una injusticia o se comete algún pecado, se acude con Sansón para que se imparta justicia.
Entonces, él es uno de los responsables de cuidar el cumplimiento de la ley de Moisés, pero él va a quebrantar una de las leyes importantes dentro de la ley. Y hay otro detalle que hace que la falta de Sansón sea tan grave. Él es nazario, él tiene un voto de consagración a Dios. Y él está consciente. ¿Usted cree que no estaba consciente en este punto de su vida? Por supuesto, es un adulto y tiene el cabello largo, que es uno de las señales físicas que se tiene en este voto. Aquel que tiene el voto nazario jamás se puede rapar el cabello y generalmente lo deja crecer pues hasta que no sea incómodo, porque supongo que ya abajo de la cintura ha de ser bastante difícil maniobrarlo en este tiempo en el que hay que realizar mucho trabajo físico, pero no se cortaban el cabello. Y todo mundo lo podía identificar, todo mundo identificaba el voto que estaba sobre la vida de Sansón. Y a pesar de todo eso, él quebranta un mandamiento de Dios. Aparte, dentro de la misma ley, aparte de estos dos ejemplos, aparte de estos dos textos legales, estas dos leyes que son muy claras, en las que Dios dice: no te cases con extranjeros, no te cases con personas fuera del pueblo de Dios, hay dos ejemplos prácticos en los que se nos muestra que no se deben de casar con extranjeros. Uno, Abraham no permitió que Isaac se casase con una cananita. Fue a buscar entre su familia y fue muy claro Abraham con su siervo al que le encarga que vaya a buscar mujer para Isaac, el por qué. Dice: si buscamos una mujer de aquí, de Canaán, lo que va a pasar es que cuando yo muera va a desviar a mi hijo y va a empezar a adorar a los dioses de los cananeos. Y Esaú, hijo de Isaac, se casó con dos mujeres de Canaán. ¿Y qué menciona la Escritura? Que esas dos mujeres le hicieron la vida amarga a Isaac y a su esposa. Pero a Sansón no le importó. Y desobedece el mandamiento del Señor. Y ahora vamos al versículo 4 ahí, porque ahí hay una frase que sí debemos de entender. Ahí dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Aquí, ¿qué debemos de entender? O más bien, ¿qué no debemos de entender? ¿O cómo no se debe de interpretar esta parte? El texto no está diciendo que Dios movió el corazón de Sansón para enamorarse y buscar a esta muchacha. No, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a detener. Hay gente que quiere que Dios la detenga cuando están cometiendo algún pecado. Olvídenlo, hermano, eso no va a pasar. Dios no nos va a detener ni a forzar para que no pequemos. Dios no puso el deseo en el corazón de Sansón de ir a Timnat. Dios no puso a esta muchacha frente a los ojos de Sansón, él solito la fue a buscar. Y Sansón dejó que se desarrollaran sentimientos por ella, pero Dios iba a utilizar la desobediencia de Sansón para obrar contra los filisteos. Eso es lo que nos dice el mensaje.
el pasaje, Dios le permite a Sansón hacer esto. ¿Está desobedeciendo Sansón? Sí, sí. Pero a pesar de eso, Dios va a utilizarlo para empezar a infundir temor en los filisteos. Pero no crea que a Sansón le va a ir bien. Los papás de Sansón saben que él ya es un adulto y que si no le dan su bendición, pues total, Sansón va a hacer lo que quieren. Entonces se celebra la boda y Dios va sí a usar a Sansón, pero va a dejar que Sansón empiece a sentir las consecuencias de sus actos. Y no creo que le va bien a Sansón. Dios nos puede dejar ir por nuestro camino de necedad, sí lo hace, pero no detiene las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y en medio de la fiesta, Sansón plantea un acertijo con una apuesta. La apuesta es 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, si los filisteos invitados a la boda pueden resolver el acertijo que Sansón planteó. Y no lo pueden resolver. Y van a traicionar a Sansón. ¿Quién cree que traiciona a Sansón? Su esposa. Su esposa es la que lo va a traicionar porque le pide la respuesta. Sansón está enamoradísimo, no sospecha nada malo, se la da y ella va y le dice a los muchachos, le contestan el acertijo y Sansón tiene que pagar. Y uno dice, bueno, hasta la fecha, imagínense regalar 30 pantalones y 30 pantalones de vestir o 30 vestidos normales y 30 de vestir, pues es un buen dinero, pero aquí es todavía más. En este contexto, en el contexto de este tiempo, la gente común tiene 2 o 3 cambios de ropa, no tiene más. O sea, cada prenda que tiene la persona cuesta mucho dinero. Pues aquí es una deuda grande. ¿Y qué hace Sansón? Va y mata a 30 filisteos, les quita la ropa y ahí va y la entrega como pago. ¿Y cómo cree que le cayó el chiste a los filisteos? Se molestan y Sansón se molesta también porque se da cuenta de que su esposa le jugó mal. Y se regresa a su casa. Y mire, las consecuencias de los actos de Sansón no se van a detener allí, porque en ese periodo en el que Sansón regresa a la casa de su padre, el papá de su esposa dice, no, pues ya la abandonó, hay que buscarle otro marido, y se casa nuevamente. Regresa Sansón a reconciliarse con su esposa y se da cuenta de que ya tiene otro marido y se enoja y le prende fuego a los campos de los filisteos. Y pues los filisteos van por el papá de la esposa de Sansón y por ella y los queman vivos. ¿Y cómo cree que se sintió Sansón? Sansón estaba tan enamorado que decidió violentar la ley de Moisés. La quería verdaderamente y saber que la mataron, pues no le gustó. Dios hubiera podido fulminar a Sansón por este pecado, sí. Pero al igual que con Israel y que con nosotros, Él es paciente y misericordioso y permite que Sansón tenga una lección fuerte. O sea, las consecuencias de su pecado no fueron sencillas. O alguien dice, yo me apunto, si así está el castigo, yo le entro.
Nadie, ¿verdad? Nadie quisiera una lección así. Dios aplica esta disciplina para que Sansón reaccione. Pero, pues no reaccionó, a pesar de ver la mano de Dios obrar con él. Porque después de este evento, Dios utiliza a Sansón para acabar con un batallón de 1000 filisteos. Y el arma que va a tener Sansón en mano va a ser la quijada de un burro. Es el poder de Dios, porque nadie puede hacer esto con fuerza natural. Mire, la superioridad de las armas en este tiempo es vital en una batalla. No sé si usted conoce la historia de los 300 espartanos que detienen a Jerjes en la batalla de las Termópilas. ¿Por qué? Hay hasta una película, ¿no? La película de 300. Pero ¿por qué pudieron? Eso fue real. ¿Por qué pudieron hacerlo? Por la superioridad de sus armas. No estaban como en la película, estaban bien armados. Tienen armas de bronce muy superiores a las de los persas, y por su entrenamiento y la superioridad de sus armas los pueden frenar ahí en las Termópilas por un buen tiempo. Los filisteos, estos 1000 filisteos, son soldados entrenados, armados, bien equipados. Por más bueno que sea un guerrero armado, no podría con 1000. Sansón ni siquiera está armado, tiene una quijada de un burro. Pero ¿por qué puede derrotarlos? Porque el Espíritu de Dios obró a través de él y le dio una gran victoria. Y aparte, fue bueno con Sansón, concediéndole un bien que seguramente él no esperaba, porque después de la batalla, ¿cómo cree que acabó físicamente? Cansado y con sed. Y dice: Señor, ¿no me vas a dar también de beber? Y Dios le dice: sí, y hace una fuente de agua, y de ahí toma Sansón. Sansón tuvo disciplina de Dios, pero ve la mano de Dios operando a través de él, y a pesar de eso no entiende la lección. Y si usted lee el capítulo 16 de Jueces, va a ver que otra vez Sansón va y se mete a una ciudad filistea, a la ciudad de Gaza, y se acuesta con una prostituta. Y ahí está violando la ley de Moisés otra vez. Primero, con este aspecto de que es una extranjera, y segundo, que es una prostituta. La prostitución está prohibida en la ley de Moisés. Acompáñeme a Levítico capítulo 19, versículo 29. Dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. So pena de muerte. ¿A qué me refiero? Si algún padre permitía que su hija practicase la prostitución, los dos iban a ser sometidos a la pena capital. Y se acuerda que uno de los 10 mandamientos es: no cometerás adulterio. Esa palabra adulterio no refiere únicamente a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando uno está casado, sino refiere a todos los pecados sexuales, a todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Sansón lo sabe y no le importa.
Y ahí le tocó poner en riesgo su vida, sí, porque los filisteos se dan cuenta, dicen, vamos a tenderle una trampa y lo vamos a matar aquí mientras está dormido, pero Dios es misericordioso y permite que huya. Pero, ¿sabe qué? La paciencia de Dios se termina. Dios tiene un límite en su paciencia. ¿Sansón es hijo de Dios? Sí, por eso ha sido corregido. Por eso Dios le ha aplicado su disciplina, pero no siempre lo va a permitir Dios. Sansón ha estado retando a Dios y le ha estado diciendo, me estoy saliendo con la mía. Y ese es uno de los grandes problemas que podemos tener, que a veces parece que de verdad nos estamos saliendo con la nuestra y que a pesar de que le fallamos a Dios y pecamos en su contra, pues ahí van las cosas, más o menos. Pero llega un punto en el que Dios sí dice, hasta aquí. No, este punto no significa que Dios nos va a detener. Es algo que debemos de entender claramente y no hay mejor ejemplo que Sansón. Dios no va a intervenir sobrenaturalmente para que dejemos de pecar. Eso es algo que debemos de decidir nosotros. Y podemos retar a Dios y Dios va a permitir que el reto siga y va a aplicar su disciplina, pero llega un punto en el que Dios va a tener que apretar de una manera en la que sí nos va a doler. Y vamos a ver ese momento en la vida de Sansón. Vamos al versículo 4 ahí en Jueces 16. Dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y es el mismo pecado en el que ha estado Sansón. Sus papás que le dijeron, oye Sansón, ¿no hay entre todo Israel alguna jovencita que te guste y que valga la pena? ¿Usted cree que habría? Claro, por simple estadística, son 12 tribus, es un país extenso, hay miles de jovencitas, ¿y usted cree que las jovencitas de Israel no querían casarse con Sansón? Que no era un buen era el juez de Israel, estaba bien fuerte y seguramente era bien parecido. ¿Por qué fue a buscar entre las filisteas? Porque quiso. Jóvenes, si ustedes van a buscar en el mundo es porque quieren, no porque no haya, es porque quieren. ¿Y Dios los va a detener, jóvenes? No, Dios no los va a parar. Nunca paró a Sansón. Van 3 ocasiones en las que él fue a buscar mujer entre los filisteos. Dios nunca lo detuvo. Pero aquí Sansón se iba a sentir y va a cosechar todo lo que ha hecho mal. Porque
esta seguramente era una jovencita también, rápidamente contempló el traicionar a Sansón. La traición de su esposa inicial, la primera, fue ingenua. Ella nunca pensó todo lo que iba a venir después, ¿no? Y pues sí, se puede decir así, que fue una traición ingenua. La de Dalila es bien premeditada, porque ella le dijeron: te vamos a pagar una fortuna si sacas el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Y qué nos enseña eso? Aquel que se casa con un no creyente fácilmente va a ser traicionado en las cuestiones de fe. ¿Por qué? Porque les pueden prometer: yo te voy a dar chance de que tú sigas practicando les van a decir tu religión, ¿no? Porque son los términos que manejan. Tú vas a poder practicar tu religión en paz, yo no te voy a presionar, no voy a estorbarte ni nada. Resulta que los eventos deportivos son ¿qué día generalmente? El domingo. Las fiestas familiares, cuando son sábado o domingo, sábado en la noche o domingo en la mañana. Y el no creyente, ¿a qué cree que le va a dar prioridad? O sea, la fiesta familiar o de los amigos o al partido de fútbol o del deporte que quieran. El día que generalmente se descansa es el domingo, y si quieren venir a la reunión les van a decir: oye, ¿para qué te levantas tan temprano? O podemos irnos a desayunar. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene valor lo que hacemos. Esa es una realidad. Amigos míos a veces me dicen: estás loco por ir y pasar 2 horas en la iglesia el domingo. La gente que no conoce a Dios y no teme a Dios, esa es su manera de pensar, y van a empezar a presionar allí. Son muy poquitos los casos en los que de verdad dicen: pues haz lo que quieras el domingo en la mañana, yo me voy a poner a hacer otras cosas. Así como Dalila rápidamente traicionó a Sansón, así rápidamente van a ver que les van a traicionar en las cuestiones de la fe. ¿Y qué pasó con Sansón? En este punto él ya no puede pensar claramente. ¿Por qué? El pecado ya lo consumió otra vez. El pecado tiene esta cualidad, y no me refiero nada más al pecado sexual que está cometiendo Sansón. Todos los pecados tienen esta misma cualidad, tienen la capacidad de obstruir nuestro sentido común, porque estas son cuestiones de sentido común. A ver, Sansón está en una ciudad filistea, lleva años en pleito abierto con los filisteos, sabe que los filisteos son sus enemigos, ya lo han intentado matar, sabe que Dalila es filistea, y Dalila le está preguntando: oye, ¿cómo le podemos hacer para que si te amarramos no te escapes? Cualquier persona con sentido común diría: pues esta pregunta está peligrosa, porque si yo le digo la verdad, puede que ella no lo haga, pero llegan 3, 4, 5, hacen lo que yo les digo y me amolé, me tienen a su merced. Pero Sansón se quedó allí.
¿Por qué? Porque Sansón confía demasiado en sí mismo, cree que es lo suficientemente inteligente y astuto para librarla. La mayoría de las personas que están retando a Dios dicen: no pasa nada, yo soy lo suficientemente listo, yo no voy a caer hasta el fondo. ¿Han escuchado la frase, lo tengo bajo control? Pues la verdad es que no. Sansón cree que lo tiene bajo control. Sansón está seguro de que esta situación la puede manejar, que no va a acabar mal. Es el pecado obrando en la mente de Sansón, impidiéndole ver el terrible peligro en el que está. Y le miente a Dalila y le dice que si lo atan con 7 mimbres va a perder toda su fuerza. ¿Y qué hace Dalila? Lo ata con los 7 mimbres y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Pues no era la causa, ¿no?, con la que se le podía quitar su fuerza. Desate los mimbres y pues lo increíble es que no se va. Después ella sigue insistiendo y Sansón le dice: si me atan con cuerdas nuevas voy a perder toda mi fuerza. Y Dalila lo ata con cuerdas nuevas y no le sale, y vuelve a insistir y le dice: si me hacen 7 trenzas y las clavan con una estaca en tierra, voy a perder toda mi fuerza. Lo increíble es que Dalila lo hace y Sansón sigue allí. O sea, está haciendo la cosa que lo debería de dejar en una condición vulnerable en medio de sus enemigos, y Sansón sigue allí. Mire, Dios nos deja ver ciertas señales que a veces son bien claras, porque más claro que esto no se puede. Cosa que le ha dicho Dalila, cosa que ha hecho ella. Si sus intenciones fueran otras, pues dice: ay, gracias por compartir tu secreto, no le digo a nadie y vamos a seguirle. Pero no, lo ha atado, le hizo las trenzas y las clavó con una estaca. ¿Qué otra señal se ocupa? A ver, ¿qué otra señal? Pero a veces Dios es así con nosotros, porque a veces le estamos regando, a veces estamos teniendo problemas por nuestro pecado y Dios nos deja ver: hey, vas por un mal camino, síguele y te va a ir muy mal, porque eso era lo que Sansón debía de estar pensando. Hey, me está intentando poner en la condición más vulnerable en la que podría, en medio de mis enemigos, vámonos. Pero no se fue. Dios va a permitir que veamos cosas, pero al final de cuentas la decisión es nuestra. Si están esperando que aparte, y hablo ahorita de tú porque me refiero a algunos jóvenes, a los jóvenes en general, no a unos, a todos. Si están esperando que Dios los detenga, están esperando algo que no va a pasar. Si están esperando, o usted, hermano, está esperando que Dios mande un ángel y les detenga en su pecado, el ángel nunca va a llegar. Nunca. Dios les va a permitir el área en la que están en peligro y ya. Quiere de nosotros que demos el paso para salir de la casa de Dalila, para salir del lugar de pecado,
Esa es nuestra tarea. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Sansón no hizo caso a las señales, Sansón no hizo caso a lo que Dios le permitió ver. Y en otro mensaje, en esta misma serie, toqué un punto que es importante que lo tengamos presente todos los hijos de Dios. Y es que el pecado no es nuestro amigo. El pecado no busca nuestro bien. El pecado está buscando destruirnos. Satanás sí quiere acabar con nosotros, sí está en su corazón eso. Su deseo es vernos sufrir lo más que se pueda. Y si puede acabar con nuestra vida, él feliz. Y va a insistir. Si nosotros le abrimos la puerta, él va a entrar. Y va a ver la manera en la que nos pueda generar el mayor daño posible. Por eso Dalila no dejó de insistir. Como he mencionado, Sansón sí es un hijo de Dios, rebelde e imprudente, carente de sabiduría, pero es un hijo de Dios. ¿Y qué quiere el pecado? Quiere acabar con él. Y Dalila no va a dejar de preguntar, y si seguimos leyendo allí, vamos a ver que menciona que redujo el alma de Sansón a mortal angustia. Sansón, mire, ni era feliz ya, pero seguía allí. Porque el pecado sabe cómo atarnos hasta que logra lo que quiere. Y vean lo que pasa en el versículo 17, ahí en Jueces 16. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón traicionó finalmente de manera completa a Dios, dándole su secreto más íntimo a sus enemigos. Él ya había traicionado a Dios, pero quedaba una parte de su pacto con Dios. Todavía había un resto del pacto entre Sansón y Dios, que era la señal física de su consagración a Dios, su cabello largo. Era lo único que quedaba. Él ya había ofendido a Dios en varias ocasiones. Y pues Sansón lo entregó. Y en ese punto Dios dice: estás por tu cuenta, ya no voy a estar contigo. Sansón llevaba tiempo siendo un ciego espiritual, ya no podía discernir.
el peligro espiritual en el que se había metido, pero el seguir en esa condición le llevó a ser un ciego físico también, porque los filisteos lo aprenden y lo primero que hacen es quitarle los dos ojos y lo llevan a un molino para que haga el trabajo de un buey en la piedra del molino. Las consecuencias que vinieron sobre Sansón fueron terribles. Pasó de ser el juez de Israel, el héroe militar, a hacer el trabajo de un animal de carga y a perder su vista por completo. Su final es trágico. Vamos al versículo 28. Los filisteos deciden que Sansón también va a ser su bufón, y cuando hay una fiesta para uno de sus dioses principales, que es Dagón, dicen: pues tráiganse a Sansón para que nos haga reír y para que veamos la gran victoria que nos dio Dagón sobre este hombre que fue un azote para nosotros. Y se llevan a Sansón. Y vean lo que pasa en el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. La vida de Sansón termina de una manera abrupta. Él es joven, él todavía es joven. Está en la mejor etapa física de su vida, en el tiempo de su mayor vigor, en el tiempo de su mayor fuerza. Y es en esa etapa en la que el Señor se lo lleva. Este acto que vemos aquí no es un suicidio, es un acto militar, si así lo quieren ver. Hagan de cuenta que es como una misión suicida. Sansón sabe que va a morir con lo que pretende hacer, pero va a acabar con muchos enemigos de Israel. Hay un detalle bien importante en el versículo 31. Al final dice: y él juzgó a Israel 20 años. Si usted revisa los mensajes anteriores o lee el libro de los jueces, va a ver que es la mitad del tiempo que juzgaron todos los grandes jueces de Israel. Gedeón juzgó 40 años, Débora juzgó 40 años, Otoniel juzgó 40 años, Ahod el zurdo, él juzgó 80 años. Bueno, el periodo de paz que vino con Ahod fue de 80 años. Sansón juzgó solo 20. Dios hubiera podido hacer más con Sansón,
Su intención era hacer mucho más con él, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque él no se guardó como debía de haberlo hecho. Él no respetó el pacto con Dios. Él no se guardó en santidad. Él retó constantemente a Dios. Y el que reta a Dios es el que pierde. Al final de cuentas, el que reta a Dios es el que pierde todo. Miren, el pecado le robó todo a Sansón, todo. Le quitó su comunión con Dios, le quitó su honor, le quitó su fuerza, le robó los mejores años de su vida y al final le quitó también su vida. Yo honestamente creo que Dios quiere usar a varios, a todos en realidad, los que estamos aquí, porque la obra de Dios es grande y vivimos en tiempos muy especiales, pero Dios no lo va a hacer si nosotros no estamos limpios, si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con la parte del pacto que nos corresponde. Dios hace lo más difícil, pero hay muchos que no han sido usados por Dios como podrían ser usados porque no le han honrado. Hay muchos que no están siendo usados por Dios porque no le honran. Y hay muchos que pasan por dificultades porque siguen retando al Señor, porque siguen jugando como Sansón jugó y diciendo, no pasa nada, lo tengo bajo control, esto no se me sale de las manos, pero aquí vemos que sí se sale y que ni siquiera nos damos cuenta. Sansón no se dio cuenta en qué momento le cortaron el cabello. ¿Por qué? Porque Dalila lo durmió. Él no se dio cuenta en qué momento Dios dijo, estás a tus expensas, vas por tu cuenta. Y puede que haya algunos aquí que estén en esa condición. Y lo que Dios está haciendo con este mensaje es darnos una señal. Lo que digo es cierto, Dios no va a enviar un ángel, Dios no va a mandar un trueno, Dios no va a hacer algo sobrenatural para detenernos, no lo va a hacer. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está diciendo, es tiempo de que corrijas el camino, es tiempo de que dejes lo que no has querido dejar, porque no era que Sansón, como en la mayoría de nuestros casos, no supiera qué era lo que tenía que dejar, no lo quería dejar. Pero hoy el Señor nos está diciendo, hijo, hija, suéltalo ya. Aprende de mi siervo Sansón, porque fue su siervo, para que no acabes como él. Escucha mis palabras para que no acabes como él. Y si atiendes mi voz, te voy a usar de maneras en las que no te imaginas. Él nunca se imaginó lo de la quijada del burro. ¿Quién se lo puede imaginar? Dios puede hacer cosas así, pero es necesario que nos arrepintamos, es necesario que nosotros salgamos de casa de Dalila, que nosotros salgamos de la condición
del pecado. Eso es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro trabajo. ¿Es difícil? Sí, pero si Dios ve en nosotros la intención, el verdadero arrepentimiento y el deseo, Él nos ayuda a salir. Pero Él tiene que ver en nosotros eso, el decirle, Padre, perdóname, quiero cambiar, ayúdame, no puedo. Y Él se encarga, ahí sí nos ayuda a salir, pero Él no nos va a mover forzadamente para pedir eso. Eso tiene que salir de acá. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias